¿Alguna vez has sentido que el aire se espesaba con ese punzante malestar que le pone los dientes de punta? El Ranger Riley conocía bien esa sensación. Era ese zumbido bajo la piel, el tipo de miedo que hace que apenas puedas pensar. Se esperaba que la búsqueda de la excursionista adolescente desaparecida, Melissa, terminara rápidamente, pero la mochila volcada y la huella monstruosa que había junto a ella susurraban algo mucho más inquietante que acechaba en la densa naturaleza. No era la primera vez que participaba en misiones de búsqueda y rescate en el Bosque Nacional, pero esta me pareció diferente desde el principio. Había un zumbido de inquietud en el aire, una sensación de cosquilleo en la nuca que no podía explicar. Estábamos buscando a una campista adolescente, Melissa, que había desaparecido 2 días antes. Su teléfono sonó por última vez cerca de una carretera forestal sin señalizar en lo más profundo del Bosque Nacional, un lugar conocido como el Codo del Diablo por sus traicioneras curvas y abruptos desniveles. Los guardas del parque ya habían peinado la zona una vez, sin encontrar nada más que una mochila volcada y una huella de barro que no coincidía con el número de zapato de Melissa. Mi compañero, un veterano canoso llamado Wendell, con el ceño siempre fruncido, gruñó: «Manos a la obra». Nos adentramos en el bosque cada vez más oscuro y el camino que teníamos por delante era una cinta de barro que atravesaba el espeso follaje. El aire estaba cargado de olor a agujas de pino y tierra húmeda. Las horas se fundían unas con otras. Seguimos el débil rastro del camino forestal, con la potente linterna de Wendell atravesando la oscuridad. La frustración me corroía. El bosque parecía engullirnos. En momentos así, uno se da cuenta de lo pequeño que es en el mundo. Entonces, hacia medianoche, Wendell se detuvo bruscamente. Señaló hacia adelante con el haz de luz de la linterna, con voz ronca. «¿Qué es eso?» Una tenue luz parpadeante danzaba en la distancia, de un azul pálido, diferente a todo lo que había visto en el bosque. Pulsaba de forma errática, atrayéndonos hacia adelante de un modo extraño. Intercambiamos una mirada preocupada. La inquietud se intensificó, en contra de nuestro buen juicio. Aceleramos el paso para acercarnos. Finalmente, salimos a un claro. La fuente de luz era un objeto metálico semienterrado en la tierra blanda. Era liso y sin rasgos, y reflejaba la luz azul pálido con una luminiscencia espeluznante. No tenía marcas ni rasgos identificativos, solo aquel inquietante resplandor que parecía emanar de su interior. Wendell enfundó la linterna y sacó el arma con facilidad. «No te acerques», murmuró, con voz tensa. Se acercó al objeto con cautela y lo rodeó 1 y 2 veces. Extendió una mano tentativa, pero antes de que pudiera hacer contacto, un gemido agudo atravesó la noche. El objeto metálico palpitó con renovada intensidad, bañando el claro con una cegadora luz azul. Retrocedimos a trompicones, momentáneamente cegados. Cuando la luz disminuyó, el objeto había desaparecido sin dejar rastro. Nos quedamos allí, parpadeando en la repentina y completa oscuridad. Un pavor frío me caló hasta los huesos, un miedo intenso que no tenía nada que ver con la oscuridad ni con el objeto desaparecido. Era la sensación de ser observado, de estar completamente solo, a pesar de estar junto a Wendell. De repente, un grito que helaba la sangre rompió el silencio. No era humano. Procedía de algún lugar más profundo del bosque, junto a la carretera forestal. Intercambiamos otra mirada de pánico. Búsqueda y rescate o no, ese grito tenía prioridad. Seguimos el sonido, abriéndonos paso entre la densa maleza y las ramas caídas. El bosque parecía resistirse a nuestro avance. El aire espeso me quemaba la garganta.
Los gritos volvieron a acercarse, esta vez acompañados de un gruñido retumbante que me produjo una oleada de náuseas. Entramos en otro claro, dominado por un enorme roble centenario. En su base, bañada por la pálida luz de la luna, filtrándose a través de la copa, había una visión que marcaría para siempre mi memoria. Era grande, superando fácilmente los 3 metros de longitud, y el cuerpo de la criatura era vagamente serpentino, cubierto de una gruesa piel gris que parecía brillar con un brillo aceitoso. Su cabeza estaba dominada por 2 grandes ojos rojos brillantes que se clavaron en nosotros con una intensidad escalofriante. Pero no era nada de esto lo que más me horrorizaba. Era Melissa. La joven campista yacía tendida junto a la criatura, con los ojos muy abiertos por el terror. Su grito se cortó cuando la larga y sinuosa cola de la criatura se enroscó posesivamente alrededor de su cuerpo. Sus gruñidos se intensificaron cuando levantó la cabeza y nos miró fijamente. Era evidente que estaba protegiendo a su presa. El tiempo parecía estirarse y distorsionarse. El único sonido eran los graves gruñidos de la criatura y los jadeos de mi propia respiración. Wendell reaccionó primero, con sus años de experiencia. Levantó su arma, apuntando a la cabeza de la criatura, pero antes de que pudiera disparar, un cegador rayo de luz surgió del cielo, bañando el claro con un antinatural resplandor blanco. La criatura dejó de gruñir y emitió un quejido agudo. Miramos hacia arriba, olvidándonos momentáneamente de todo lo demás. Sobrevolando silenciosamente el claro, había una enorme nave triangular que no se parecía a nada que hubiera visto antes. Era oscura, metálica y completamente silenciosa, emitiendo únicamente esa intensa luz blanca que parecía paralizar todo a su alrededor. La criatura se agitó salvajemente y su cola se soltó del cuerpo de Melissa. Con un último chirrido que hizo temblar la tierra, fue absorbida por la luz. El haz blanco brilló una vez más y luego se apagó bruscamente, sumiendo de nuevo el claro en la oscuridad, con la nave triangular inmóvil sobre sus cabezas. Wendell y yo nos quedamos allí. No nos habíamos movido, no habíamos hablado, ni siquiera habíamos pestañeado durante aquella extraña secuencia de acontecimientos. Finalmente, Wendell bajó el arma, con voz ronca. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? No tenía respuesta. Lo único que podía hacer era mirar fijamente la silenciosa nave, con un frío temor acumulándose en la boca del estómago. Permaneció allí mucho más tiempo de lo que esperaba y luego, con un zumbido apenas audible, empezó a elevarse. A medida que ascendía, la oscuridad del claro parecía hacerse aún más profunda. La nave desapareció entre los árboles, dejando tras de sí una persistente sensación de inquietud y 1.000.000 de preguntas sin respuesta. Corrimos hacia Melissa, pero ya era demasiado tarde. Había desaparecido, otra víctima de los extraños sucesos que se desarrollaban en el corazón del Bosque Nacional de Pisgah. Wendell comunicó nuestra posición y el sombrío descubrimiento con la voz temblorosa por una mezcla de dolor e incredulidad. Cuando llegaron los guardas del parque, el claro estaba vacío. No había rastro de la criatura, ni rastro del objeto metálico, ni rastro de la nave de otro mundo. El informe oficial catalogó la muerte de Melissa como un ataque animal, una tapadera. Para evitar el pánico, Wendell y yo juramos guardar el secreto. El recuerdo de aquella noche era una pesada carga que compartíamos, pero las preguntas me carcomían. ¿Qué era la criatura? ¿Quién o qué había en esa nave? Los acontecimientos de aquella noche me cambiaron. El bosque se convirtió en un lugar de sombras acechantes y silencio inquietante. Las misiones de búsqueda y rescate continuaron, pero una parte de mí permaneció para siempre en aquel claro, atormentada por la imagen de la criatura y la silenciosa nave que flotaba en el aire. El misterio del codo del diablo
seguía sin resolverse en mi mente, aunque oficialmente anunciaran el ataque del animal. Y para mí, eso lo ha cambiado todo. Es un escalofriante recordatorio de que lo desconocido acecha justo más allá del límite de nuestro entendimiento. Y a veces, lo desconocido aparece en forma de una luz aterradora en la oscuridad y en forma de una criatura sacada directamente de una pesadilla. La luz del atardecer creaba sombras alargadas y arácnidas en el suelo del bosque. David se ajustó la correa de la mochila, cuyo peso le resultaba familiar en una de sus excursiones por el Bosque Nacional de Monongahela. Llevaba años viniendo a estos bosques. Hoy, sin embargo, el aire crepitaba con una tensión que no podía identificar. Su Golden Retriever de 10 años, Gus, solía avanzar a saltos con el hocico pegado al suelo. Pero hoy Gus trotaba pisándole los talones, con la cabeza gacha y mirando de vez en cuando hacia atrás con ojos que parecían preocupados. David se agachó para rascarle detrás de las orejas y le dio una palmadita tranquilizadora. «No pasa nada, chico», le dijo, probablemente más por su propio bien que por el de los perros. Doblaron un recodo conocido del camino y David se detuvo en seco. El aire estaba cargado, espeso, con el sabor metálico de la sangre. Gus gimoteó suavemente, apretándose contra su pierna. A David se le revolvió el estómago, preguntándose qué demonios podía estar pasando y con qué se iban a encontrar. David avanzó, y allí, tendido en un claro, yacía el cadáver de un ciervo. Tenía las entrañas abiertas y los órganos esparcidos por el suelo del bosque en un grotesco despliegue. Pero no fue la visión de la presa lo que provocó una sacudida de terror en David. El ciervo, un magnífico 8 puntos, parecía un juguete al lado de las enormes huellas que lo rodeaban. Cada huella era fácilmente del tamaño de un plato de comida. 3 garras largas y malvadas se extendían desde cada dedo del pie. A David se le cortó la respiración. Había oído las historias, por supuesto, las habladurías sobre un pichón de oveja, una criatura monstruosa de la que se decía que vagaba por estos mismos bosques. Pero solo eran historias, ¿no? Dio un tímido paso atrás e instintivamente echó mano al silbato de emergencia que siempre llevaba enganchado a la correa de la mochila. Una rama se quebró detrás de él. Se dio la vuelta, con el corazón saltándole a la garganta, pero el bosque volvía a estar en silencio. Gus gimoteó, con el pelaje erizándosele a lo largo del lomo. David tragó saliva, sabiendo que Gus también lo sentía, junto con el sabor metálico del miedo en su boca. No podía quedarse aquí. Tenía que llevarlos de vuelta al sendero, de vuelta a su coche. Respiró hondo, se dio la vuelta y empezó a caminar. Con cuidado y cautela, llegó al camino conocido y aceleró el paso, sin atreverse a mirar atrás. Gus permaneció pegado a su lado, obviamente tan nervioso como David. Caminaron durante más tiempo del que David recordaba que habían venido, y justo cuando empezaba a pensar que podría estar perdido, lo vio más adelante. El alivio del inicio del sendero le inundó, tan intenso que casi le hizo caer de rodillas. Prácticamente corrió el último tramo, saliendo de entre los árboles hacia el resplandor de bienvenida del aparcamiento. Su coche, un Forester destartalado, estaba bajo una única farola. Tanteó con las llaves, el sonido chirriaba en el repentino silencio. Se sentó en el asiento del conductor y Gus en el del acompañante. Cerró la puerta de golpe y echó el cerrojo con fuerza. Arrancó el motor y enseguida puso la marcha atrás. No miró atrás mientras salía del aparcamiento. La grava saltó, salpicando bajo sus neumáticos. No aminoró la marcha durante al menos media hora, mientras el denso bosque se perdía en la negrura a sus espaldas. Llegó a su casa con las manos temblorosas mientras buscaba a tientas las llaves. Entró a trompicones y se desplomó en el sofá, con Gus lloriqueando a sus pies.
Permaneció allí sentado largo rato, con la imagen del cadáver del ciervo y las monstruosas huellas de sus patas repitiéndose en su mente. Su parte racional sabía que probablemente se trataba de un oso, especialmente grande y agresivo. Pero el miedo que se había apoderado de él en el claro persistía. Al día siguiente se despertó con un nuevo propósito. No dejaría que el miedo le dominara. Volvería, tomaría algunas fotos, tal vez incluso algunos moldes de yeso de las huellas. Se debía a sí mismo saber la verdad, pero una duda persistente rondaba su mente. ¿Y si no era un oso? ¿Y si era algo aún más peligroso? Pero no se iba a dejar vencer por el miedo. Tenía que volver. Cogió su cámara de fotos, la que tenía un extravagante sistema de visión nocturna que le había regalado su tío por Navidad, y la metió en la mochila. No estaba seguro de lo que buscaba. Una prueba, tal vez la prueba de que sus instintos eran correctos. Se arrodilló y rascó a Gus detrás de las orejas. «Vamos, chico», murmuró con voz nerviosa. Gus gimoteó y agachó la cola, pero le siguió de cerca mientras David salía por la puerta. El bosque parecía diferente esta vez. Había desaparecido la inquietante quietud, sustituida por la habitual sinfonía de gorjeos y susurros de hojas. David casi esperaba que el sabor metálico de la sangre volviera a invadir su nariz al llegar a esa zona, pero no había nada. El cadáver del ciervo había desaparecido. No quedaba ni un trozo de piel ni de hueso, solo una mancha de tierra removida donde antes había estado. Un escalofrío recorrió la espalda de David. Los carroñeros podrían haberlo limpiado rápidamente, seguro, pero había algo en la ausencia total que le parecía muy raro. Examinó la zona en busca de cualquier rastro de las enormes huellas. La tierra húmeda no contenía huellas y estaba tan lisa como si hubiera llovido recientemente, aunque hacía días que no caía ni una gota. David sintió que un sudor frío le recorría la piel. Tanteó con la cámara y la colocó cerca de un posible rastro de caza, con la esperanza de captar lo que se hubiera llevado el cadáver. Ya no estaba seguro de lo que esperaba. Miró a Gus, que gimoteó, y se apretó más a su pierna. David bajó la mano, que temblaba ligeramente. «Muy bien, salgamos de aquí, muchacho», murmuró, su voz apenas un susurro. Giró sobre sus talones y se dirigió hacia el sendero. Aceleró el paso. Se sentía especialmente nervioso. No miró atrás hasta que salió de la arboleda y se encontró con la luz del sol del aparcamiento. Se desplomó sobre el capó del coche, respirando hondo, sorprendido de lo asustado que estaba esta vez. Gus justo a su lado, allí mismo, y entonces David decidió que esto había terminado por completo. Él nunca iba a ir en busca de pruebas de lo que había sucedido. Sabía que tanto él como Gus necesitaban superar esto, y la única manera era olvidar que había sucedido. Hace poco me pasó algo extraño. Lo que empezó como mi búsqueda para encontrar el telón de fondo perfecto para mi película independiente acabó dejándome con una historia de la que no podré librarme en mucho tiempo. Hago cortometrajes. No soy un gran nombre ni nada, pero lo hago bien. Normalmente trabajo desde California, el estado del sol. Pero este proyecto me hizo viajar hasta el corazón de las montañas Apalaches. Quería autenticidad, algo crudo, intacto, porque el telón de fondo equivocado puede desangrar la vida de su visión rápidamente. Pues bien, las colinas onduladas y el denso bosque que había explorado en un principio no tenían ese factor que buscaba. Así que decidí buscar un lugar que captara la atmósfera que necesitaba la película. Ahora, las montañas aquí no son exactamente un paseo por el parque, como estaba descubriendo. Es un paisaje precioso, perfecto para los amantes de los lugares naturales y salvajes.
pero esa belleza salvaje va acompañada de un montón de duras escaladas por rocas salientes y de un laberinto de árboles altísimos. Hay que estar preparado para una paliza, pero créeme, para conseguir la ubicación perfecta, merece la pena. Así que allí estaba yo, en mi elemento, cámara en mano. Estaba en el bosque, trepando por un montón de rocas especialmente difíciles, intentando protegerme de una repentina ráfaga de viento. Cuando ocurrió, oí un sonido, como un chasquido silencioso que resonaba entre los árboles. Un sonido natural, pero que no podía ubicar. Entonces empezó a cambiar, casi como si viniera de todas partes a la vez. Pensé que podría haberme tropezado con algún animal salvaje único y me giré con la cámara preparada. El corazón me latía con fuerza y cada parte lógica de mí me decía que diera media vuelta y volviera al campamento. Pero quería ver qué había ahí fuera. Los chasquidos eran cada vez más fuertes y cercanos. Hice una panorámica con la cámara, con los ojos forzados por la luz menguante. Mi mente se aceleraba y el corazón me latía con fuerza. Tenía una sensación de peligro que no podía evitar. Sin duda había algo ahí fuera haciendo ese ruido, pero no tenía ni idea de lo que era. Tenía la sensación de que algo me observaba. Me dije a mí mismo que tal vez todo estaba en mi cabeza, que probablemente era el viento haciendo chocar una rama contra una roca o algo así. Seguí avanzando y de repente me topé con una cueva escondida en el bosque. Se abría como una boca en la ladera de una montaña. Tenía algo profundamente inquietante. Había débiles huellas que conducían a la entrada. No sé muy bien en qué estaba pensando, pero decidí echar un vistazo más de cerca. No pretendía hacer espeleología ni nada parecido. Solo quería echar un vistazo rápido al interior. Mi linterna pasó por encima de unas marcas toscamente grabadas en las paredes. No pude distinguir ningún patrón o dibujo que tuviera sentido para mí. Miré a mis pies y me encontré con un espectáculo horrible. Había restos esparcidos por el suelo que parecían huesos y pieles de animales. Me sentí como si hubiera entrado en el comedor de alguien sin invitación. Estaba tan concentrado en los huesos del suelo que al principio no lo vi. El único habitante vivo de la cueva. Parecía humano, tanto que pensé que había tropezado con una persona que se había alejado de la sociedad y se había ido a vivir al bosque. Su piel era tan pálida que casi brillaba en la oscuridad. Podía contar sus costillas. Era tan delgado que se movía encorvado, apoyando los pies y las manos en el suelo, como una especie de necrófago. La idea de que fuera humano desapareció al verle la cara. Sus ojos reflejaban el haz de luz de mi linterna como si fueran animales. No tenía nariz, pero sí una boca llena de dientes. Ladeó la cabeza y emitió el chasquido que había oído antes en el bosque. Parecía el parloteo de algún tipo de insecto. Decir que me asusté era quedarse corto. Llevaba mi cámara y tenía muchas ganas de levantarla y hacer una foto. Pero no estaba seguro de cómo reaccionaría la criatura y no quería arriesgarme. La cosa era flaca y parecía casi enferma, pero no estaba seguro de cuál sería el resultado si me atacaba. Salí lentamente de la cueva. La criatura me siguió hasta la entrada, pero se quedó allí. Parecía dispuesta a dejarme marchar, y así lo hice. Retrocedí hasta mi coche y me busqué un hotel acogedor esa noche. No abandoné la zona en ese momento. Me quedé y hablé con algunos lugareños que seguían buscando un buen lugar para rodar. Me costó curiosear. A esta gente no le gusta hablar de las cosas que acechan en las montañas. Simplemente aceptan que están ahí y viven con ellas. No me dijeron el nombre de la criatura. Supongo que da mala suerte decir su nombre. Creen que atraerá a la criatura hacia ti. Es un cavernícola. Vive en la tierra y se alimenta de todo lo que encuentra. Dijeron que tuve suerte de escapar aquel día y me advirtieron que no volviera. Y créeme, no tengo intención de hacerlo.
tengo una historia que me ha mantenido despierto demasiadas noches para contarlas, y pensé que quizá contársela a alguien me permitiría descansar un poco. Va a parecer una locura, pero juro que es la pura verdad. Esto sucedió hace unos años, no muy lejos de Galveston, Texas. Nací y crecí allí, así que conozco las carreteras secundarias como la palma de mi mano. Yo estaba en el coche conduciendo a casa de mi trabajo de segundo turno. Recuerdo que aquella noche me sentía un poco raro por la solitaria carretera. Lo achaqué a la comida que acababa de ingerir. Olvidé prepararme una cena adecuada, así que paré en una hamburguesería de la ciudad cuando me iba. Me comí la hamburguesa en unos 30 segundos, así que supuse que eso era todo. Pero no me encontraba mal. No tenía ganas de correr al baño, ni de salir a vomitar, ni nada de eso. Solo me sentía raro. No era yo mismo. Siempre tomo las carreteras secundarias a casa por la noche. Hay algo casi meditativo en un largo viaje en coche en mitad de la noche. Me da tiempo a relajarme antes de meterme en la cama cuando llego a casa. Recuerdo que fue el verano en que se me estropeó la radio. Se me rompió unos meses antes y nunca la cambié. Las radios de los coches suelen ser bastante sencillas de instalar, pero me acostumbré al sonido del motor y de los neumáticos en la carretera debajo de mí. Supongo que me tranquilizaba. No distinguía nada extraño, pero no podía deshacerme de esa extraña sensación que me subía por la espalda. ¿Conoces esa sensación inquietante cuando te despiertas demasiado tarde y todo está demasiado silencioso? Silencio. Eso es lo que sentía, como si el mundo a mi alrededor estuviera en silencio. Algo me parecía extraño, y estaba bastante seguro de que no era la hamburguesa grasienta que acababa de comer. Definitivamente algo estaba pasando. Eso sí, había estado en este tramo de carretera docenas de veces antes, y lo conocía como un sabueso conoce un olor. Conocía cada curva, cada recodo de la carretera y todas las sombras que proyectaban los árboles en las cunetas. Pero aquella noche, lo ordinario parecía extraordinario de una manera que erizaba la piel y ponía los pelos de punta. De repente, en la oscuridad, el haz de luz de mis faros captó algo al otro lado de uno de los puentes. Vi dos luces rojas. En esta zona no hay semáforos y los animales no reflejan la luz roja. O sus ojos brillan en blanco o amarillo en los faros. Frené en seco, sin saber qué bloqueaba el puente. Tal vez había alguna construcción, o tal vez el puente estaba fuera. En cualquier caso, tenía que parar. A medida que me acercaba, mis pensamientos se agitaban tratando de encontrar una explicación lógica. Había una figura de pie sobre el puente. Las luces rojas que había visto eran sus ojos. Lo que pensé que era una silueta oscura era en realidad un grueso manto de plumas negras. ¿Estaba viendo algún tipo de ave? La bestia tenía alas y todo su cuerpo estaba cubierto de plumas. Medía alrededor de 1,5 metros. Obviamente no salí a medirlo, pero era un animal bastante grande. No pude distinguir ningún rasgo facial en la oscuridad, solo podía ver sus ojos, pero tenía una cabeza casi humana. También veía patas, pero todo tipo de animales tienen patas. Y no podía distinguir ninguna característica que pudiera darme una pista de lo que era esta cosa. Esperaba que se moviera para verlo desde otro ángulo y poder identificarlo como un pájaro gigante, pero no hubo suerte. La criatura se mantuvo firme en el puente. Estábamos allí en un punto muerto. Estaba bastante seguro de que mi camión ganaría si se daba el caso, pero algo interno me dijo que no me arriesgara. Retrocedí y di la vuelta en la carretera. Como he dicho, conozco estas carreteras como la palma de mi mano. Conocía una docena de otros caminos para llegar a casa y esperaba por Dios que ninguno de ellos tuviera esa criatura. Seguí mirando por el retrovisor mientras me alejaba. Las luces rojas se desvanecían en la distancia. Supongo que una parte de mí no creía haberlo visto o deseaba no haberlo visto. Casi me eché a reír.
El tranquilo viaje que había emprendido para relajarme tras un largo día de trabajo me llevó a algo que estaba a punto de perturbar mi sueño. Hacía meses que no sabía qué quería aquella criatura ni por qué había reclamado aquel puente. A la mañana siguiente, pasé por delante del puente de camino al trabajo, esta vez de día. Pero allí no había nada, ni rastro del monstruo del que no tomé esa ruta para volver a casa. Durante bastante tiempo me limité a las ruidosas y transitadas carreteras interestatales. Solo ahora he empezado a tomar las carreteras secundarias de nuevo. En mis viajes después del trabajo, siempre estoy atento a esos ojos rojos. No quiero volver a ver a la criatura, pero una parte de mí quiere confirmar que no estoy loco. He oído algunos susurros por el pueblo, pero nadie se atreve a decirlo. Es un pueblo pequeño, la gente habla, y ninguno de nosotros quiere ser tachado de bicho raro, pero esa cosa está ahí fuera y esa es la verdad. Estaba en una aventura en solitario en Alaska. Volé a Juneau y decidí empezar mi viaje allí. Mi primera casilla a comprobar fue las cuevas del glaciar Mendenhall. Es uno de los espectáculos vírgenes del estado. Si te gustan las emociones fuertes, como a mí, es un espectáculo digno de ver. Es un laberinto de hielo, un pequeño mundo atrapado en este hielo turquesa de otro mundo. Era totalmente extraño, como entrar en otro mundo. Había un silencio total en el interior, salvo por el goteo ocasional del hielo derretido o el lejano chirrido de los glaciares en movimiento. Podías oír los latidos de tu corazón si escuchabas lo suficiente. Así que allí estaba yo, con todo preparado para una excursión de un día a Mendenhall. Me gusta explorar lugares extraños como este, lugares que están un poco fuera de los caminos trillados. Bueno, digamos que obtuve mucho más de lo que esperaba. El viaje a las cuevas fue sencillamente impresionante. El inquietante resplandor azul del hielo, las imponentes estalactitas heladas, te llena de una sensación de insignificancia ante la grandeza de la naturaleza. Me adentré en la cueva, ansioso por explorar todos los rincones que pudiera. Mi linterna proyectaba sombras largas y extrañas sobre el hielo, creando todo tipo de formas distorsionadas. Recuerdo que hacía frío, pero no insoportable. Cuanto más me adentraba en las cuevas, más notaba un cambio en el aire. Lo primero que me llegó fue el olor. Era extrañamente metálico, tanto que casi podía saborearlo. Era un olor extraño para un lugar como este. A pesar de todo, seguí adelante. Era la primera cueva de hielo en la que había estado. Por lo que sabía, era un olor normal. El silencio a mi alrededor parecía volverse más silencioso, si es que eso era posible. No era solo la ausencia de sonido, sino más bien el silencio que precede a una tormenta. Tenía la sensación de que algo se acercaba, pero no sabía qué. De repente, mi linterna empezó a parpadear y me sumí en la oscuridad. Había cargado la batería la noche anterior, pero algo le había quitado todo el jugo. Así que estaba allí, en el vientre helado de un glaciar, con visibilidad cero. Tuve esta extraña sensación de ser observado, y antes de darme cuenta, había un zumbido estático en el aire. Si escuchaba atentamente, sonaba como docenas de voces, todas susurrando galimatías. Busqué el origen del ruido en la oscuridad, pero no encontré ninguna respuesta. Entonces, una luz blanca y cegadora iluminó todo el espacio. Barrió todo lo que encontró a su paso. No tenía ni idea de lo que estaba pasando. Y si soy completamente honesto, todavía no estoy seguro de lo que pasó exactamente. Esforcé los ojos contra la avalancha de luz. Poco a poco mis ojos comenzaron a ajustarse y a través de la bruma deslumbrante pude verlo. Había una especie de nave flotando justo encima de mí, deslizándose suavemente sobre la superficie glacial.
Tenía la forma de un plato de comida, pero mucho, mucho más grande. No quiero llamarlo un platillo volante, pero eso es seguro lo que parecía. Estaba tan concentrado en la nave que no me di cuenta de la gente que estaba de pie en el hielo delante de mí. Deben haber aparecido junto con la nave en ese destello de luz. Las personas que me miraban eran bajas y de aspecto extraño. Tenían la cabeza demasiado grande y los ojos negros y ovalados, sin iris ni pupila. Parecían comunicarse entre ellos sin palabras. El olor, ese espantoso hedor metálico, se intensificó. Sentí una oleada de repulsión y me tapé la boca con una mano para contener las arcadas. Antes de que pudiera asimilarlo, sentí que me levantaban de los pies como si me empujara un imán colosal. Vi cómo el suelo de la cueva retrocedía y cómo el miedo se convertía en pánico al verme dirigiéndome hacia la nave. Lo último que recuerdo es la cara de una de esas criaturas mirándome fijamente, sus ojos reflejando la luz cegadora de la nave flotante. No sé cómo, pero me encontré de nuevo en la boca de Mendenhall. Lo que haya sucedido en el tiempo perdido seguirá siendo un misterio para mí. Al menos tuvieron la cortesía de devolverme al exterior de la cueva. Revisé mi cuerpo cuando volví a mi hotel y no parecía que me hubieran hecho nada, al menos que yo pudiera decir. Cuando conté mi experiencia a otros aventureros, la mayoría se rieron incrédulos. Puede que alucinara. De hecho, espero haberlo hecho. Quizá fue el aire de la cueva lo que me hizo ver algo que no existía. Eso sería una realidad mejor que lo que pasó. No tengo ninguna prueba irrefutable ni nada por el estilo. La única prueba que tengo es un recuerdo inolvidable y escalofriante. Que me creas es cosa tuya, pero sé que hay más de ustedes ahí fuera. Más de ustedes que tienen historias que contar, pero no quieren enfrentarse al ridículo. Sé que algunas de ellas parecen una locura, pero creo que ya es hora de que empecemos a hablar de estas cosas en lugar de fingir que no ocurren. Espero que esto anime a algunos de ustedes a contar sus historias al mundo. No pueden ser más extrañas que las mías, y sé a ciencia cierta que vi lo que vi.